amigos, momento de una entrevista. Vamos a conversar sobre la revocatoria como un mecanismo de participación democrática. Hoy nos encontramos con Janina Huelfe, ella es politóloga de la Universidad de Ginebra y experta internacional sobre el referéndum. ¿Cómo está? Bienvenida, es un gusto tenerla aquí en JN Noticias. Un gusto, buenos días. Buenos días. Por favor, coméntenos qué son los mecanismos de participación democrática y qué tipos existen en el mundo. Bueno, los mecanismos de participación democrática son un conjunto muy amplio de mecanismos donde podríamos hablar desde los presupuestos participativos a muchos otros tipos de mecanismos que funcionan sobre todo a nivel local. Luego tenemos un grupo específico que creo que son los que han sido más relevantes en la historia reciente en el Perú y en América Latina, que son los mecanismos de democracia directa. Que también tienen la denominación de consulta popular, referéndum, iniciativa ciudadana y que tienen la particularidad de que derivan en un voto ciudadano para tomar una decisión más allá de la elección convencional de autoridades. Perfecto. En Perú próximamente, el 10 de octubre precisamente, vamos a celebrar una revocatoria de autoridades en 13 distritos. Por favor, si podríamos especificar o conceptualizar lo que significa una revocatoria de autoridades. La revocatoria del mandato en el modelo que se ha propagado en América Latina, también muy fuertemente en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, incluyendo Polonia, Alemania, Japón, es un mecanismo que permite, ya sea de forma directa cuando lo activa la ciudadanía por recolección de firmas, como ocurre en Perú, o de forma indirecta cuando lo activa el Consejo Deliberante o un parlamento, y deriva luego en un voto ciudadano para remover a una autoridad antes del fin de su mandato. Es un mecanismo que se ha expandido bastante, pese a que no ha llamado tanto la atención en otros lugares, y creo que lo ha hecho y mucho en Perú, porque en este momento, con la crisis de representación que tenemos, ante los escándalos de corrupción que se viven con relativa frecuencia y demás, se ven como un mecanismo que puede servir para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso es un mecanismo que se ha convertido en cada vez más popular. En Perú ya hemos celebrado bastantes revocatorias de autoridades. En ese sentido, ¿cómo han visto ustedes la realización y la participación ciudadana en este tipo de elecciones? Sí, como decía, el caso de Perú ha sido especialmente analizado. Con mi colega Fernando Tuesta lo hemos denominado el campeón mundial de las revocatorias, justamente porque es el país en el que a nivel local se realizó más cantidad de procesos a nivel global en un periodo relativamente corto de tiempo, ya que estos mecanismos se introducen en la Constitución del 93 y se empiezan a activar posteriormente. Lo que vemos en la investigación comparada, analizando en profundidad el caso peruano, pero como decía, también muchos otros, en Europa, en Asia, en las Américas, es que no siempre cumple el rol que se esperaría o se espera que cumpla. En el caso de Perú en particular, y hasta la última reforma en que se ha mitigado un poco su uso, lo que veíamos es que en un contexto de erosión del sistema de partidos, con partidos que se crean para cada elección, y con incentivos no para cooperar, sino para llegar al gobierno y nada más, lo que la revocatoria hacía era generar una especie de alianza de todos contra el ganador de las elecciones. Entonces, lejos de generar una mejora en la gobernabilidad, lo que hacía era erosionarla, al establecer una especie de campaña permanente y una enorme dispersión de recursos, tanto de dinero, pero sobre todo de tiempo y de esfuerzos, que deberían ser destinados a mejorar las políticas públicas. Lo que nos deja frente al mismo problema que teníamos antes en relación a los males, digamos, de las democracias contemporáneas, y agrava añadiendo nuevos problemas. En este sentido, pese a ser un mecanismo popular y que tiene cierto soporte y apoyo de la ciudadanía, no se ha demostrado del todo eficiente. En ese sentido, ¿cuál sería la alternativa de solución o qué se podría hacer en nuestro país para mejorar este mecanismo democrático? Por supuesto, en el ámbito del diseño institucional y de las políticas públicas y de la discusión de la democracia, lo primero que hay que entender es que no hay fórmulas mágicas, ¿no? No es que alguien puede venir hoy con una solución y eso va a funcionar a rajatabla.
Sí, también podemos ver que hay mejores y peores prácticas y que cualquier institución funciona en un contexto determinado y aporta determinados incentivos y estímulos. Como decía al principio, un problema de la revocatoria en Perú ha sido que la erosión del sistema de partidos lo que ha hecho es generar incentivos perversos para que los perdedores activen el mecanismo para posicionarse electoralmente para la próxima elección. La reforma del 2015 mitigó bastante eso, pero sigue, sin embargo, sin permitir, o sea, inhibe un poco la activación de revocatorias, pero no resuelve el malestar ciudadano con la gestión pública. Yo creo que una salida posible sería aceitar los mecanismos de participación ciudadana que pueden permitir la injerencia en la definición de políticas públicas, más como en el modelo suizo, o sea, con iniciativas ciudadanas a nivel local que permitan a la ciudadanía tomar decisiones no tanto sobre quién gobierna, sino sobre política pública, que no sea solo una decisión de las autoridades, sino también que requiera de la ratificación de la ciudadanía. Esa podría ser una solución que requiere, por supuesto, también de inversión en educación cívica y de fortalecimiento de las formas de hacer política, pero creo que es un camino que puede traer mucho más ventajas que otros que están sobre la mesa, que vendrían a ser, por ejemplo, no permitir la injerencia de la ciudadanía, creo que sería un gran error, o permitir solo mecanismos como la revocatoria del mandato. Perfecto. ¿Qué otros mecanismos democráticos tenemos en nuestro país y que son resaltantes y que contribuyen a fortalecer nuestra democracia? Bueno, creo que ahí no tenemos que pensar solamente en la participación en sentido estricto como algo que está por fuera de los partidos y los parlamentos, ¿no? Las elecciones convencionales de autoridades son el mecanismo más importante que tenemos en las democracias contemporáneas, en el ejercicio democrático, y creo que habría que complementarlos. Entonces, en Perú, por ejemplo, los mecanismos de democracia directa a nivel nacional y a nivel local, como decía, iniciativas y referendos, son bastante limitados en su funcionamiento y habría que fortalecerlos. Están regulados, pero no terminan de funcionar del todo bien. Y otro tanto podría decirse sobre otro tipo de mecanismos, como por ejemplo los presupuestos participativos, que también podrían revisarse para mejorar sus prácticas. Específicamente en los referendos, ¿esos no están correctamente regulados o cómo se podría hacer para mejorar su regulación y finalmente la participación de la ciudadanía? Bueno, una de las cosas que vemos es que las iniciativas ciudadanas, ¿no? Aquellas que pueden ser activadas por la ciudadanía por recolección de firmas, pueden tener un potencial, o sea, lo tienen el potencial, pueden tener un efecto bastante importante obligando a los parlamentos a ser más receptivos con las demandas ciudadanas y hacer un mejor rendimiento de cuentas. En Perú, la única experiencia exitosa en este sentido fue la del 2010 con el voto del Yasuní, con el voto de la restitución de los fondos del FONAVI, que por otra parte fue una iniciativa que llevó realmente muchísimo tiempo hasta que pudo realmente concretarse. Entonces ahí es donde habría que ajustar realmente esos procedimientos para que, si bien por supuesto tiene que haber unos requisitos en términos de número de firmas, validación de las mismas y demás, pero que no fuera tan complicado y que realmente las reglas del juego permitieran a la ciudadanía manifestarse sobre este tipo de cosas y que la salida no sea finalmente el desencanto total con la democracia, que es muy peligroso porque deja las puertas ahí abiertas a proyectos autoritarios, o la toma de las calles cuando ya no se aguanta más, que también genera altos niveles de inestabilidad. Entonces estos mecanismos deberían realmente poder permitir canalizar el descontento y las propuestas de la ciudadanía para mejorar tanto la definición de políticas públicas como la confianza y la efectividad del sistema. Ahora, ustedes en su último libro, junto al señor Fernando Tuesta, El diablo está en los detalles, han llegado a ciertas conclusiones. ¿Cuáles son estas? Por favor, si podría compartir algunas de ellas con nosotros. Sí, en ese libro en el que participaron unos cuantos colegas de la región y que coordinamos con Fernando Tuesta, el objetivo que nos planteamos fue tratar de entender por qué, si en los últimos años
se ha ampliado mucho la regulación de mecanismos de democracia directa en América Latina, ¿por qué siguen sin funcionar? Y ahí las conclusiones, la respuesta a esa pregunta es que hay una serie de variables que lo explican, que son, por ejemplo, la falta de voluntad política, ¿no? Ahí vemos que las autoridades son reacias a permitir las consultas populares cuando no son acordes a sus propias expectativas. Y en el libro aportamos muchos ejemplos de distinto tipo. Podría mencionar, por ejemplo, el referéndum del 2016 en Bolivia, donde Evo Morales no acepta los resultados, el no a la reelección, y se postula de todas maneras. Pero damos también ejemplos de Colombia, de Costa Rica, muchos otros ejemplos también están presentes. Una segunda dimensión que encontramos tiene que ver con los diseños institucionales, a lo que me refería antes. Las leyes presentan incoherencias, presentan demasiados baches que van dejando abierta la posibilidad del bloqueo. Ahí hay un ejemplo bastante paradigmático que proviene de Costa Rica con, por ejemplo, las restricciones a la activación de iniciativas ciudadanas. Cuando son muchas estas restricciones, cuando son muchos los temas que no se pueden consultar por esta vía, lo que hacen es inhibir la utilidad de estos mecanismos. Y en el caso de Costa Rica encontrábamos un buen ejemplo. Bien. Otra más es la cooptación de los organismos electorales. Creo que este no es el caso de Perú, que más bien muestra lo contrario, muestra independencia, pero sí es el caso de Venezuela y durante algunos momentos también fue el caso de Ecuador, en que el organismo electoral queda demasiado cercano al gobierno y por lo tanto no ejerce su función de contralor de estos procesos. Y en último lugar, y ahí sí veíamos un ejemplo en el caso de Perú, tiene que ver con las dificultades para la formación de la opinión pública, de una opinión pública informada que pueda tomar decisiones apropiadas en este tipo de procesos. Y me refiero al caso de Perú porque justamente al no haberse actualizado la ley de campañas, en el referéndum del 2018 hubo una enorme confusión respecto a los alcances de lo que se estaba votando, que impidió realmente que se tome una decisión informada, y es algo que debería mejorarse. Definitivamente, aspectos que tienen que trabajarse no solamente en Perú, sino en otras partes de la región también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y un gusto haber hablado con ustedes. Cuídese. Hasta luego. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.